tardes, bienvenidos todos a Esta Boca es Mía. 15 horas prácticamente en punto, estamos en vivo. El tema de hoy, a ver, uno siempre escucha por ahí, ¿no? Que las mujeres especialmente no sabemos lo que queremos. Yo personalmente discrepo con que eso sea cuestión de género. De hecho, creo que es algo inherente al ser humano no estar muy seguro de lo que se quiere. Tal vez sí de lo que no queremos, por aquello de la memoria, ¿no? Pero no sé qué cuánto podemos estar seguros de lo que sí queremos o hacia dónde vamos. Y esa cosa de la memoria que hace que muchas veces duela y duela tanto que nos pueda llegar a convertir en seres indiferentes. Y mi pregunta es si en realidad esa indiferencia a veces es una virtud, es un signo de supervivencia o es un signo de la mezquindad humana también inherente y potencial en todos nosotros. ¿Por qué pregunto esto? Por los últimos hechos. Porque si pensamos en el camino que hemos venido recorriendo como sociedad desde la ciudadanía y el gobierno, realmente me pregunto a dónde queremos ir o qué es lo que queremos. Piensa nada más. En dos oportunidades se le pregunta al pueblo uruguayo si derogar o no la ley de caducidad. A las dos veces la pronunciación fue clara, no. Hace unos pocos años, por otro lado, el Parlamento aprueba una ley interpretativa de la ley de caducidad que, si bien va a seguir manejando el respeto por la figura de la prescripción como un elemento o una herramienta básica del proceso penal, establece sí las excepciones como para que ciertos crímenes cometidos durante la dictadura, entendidos como crímenes de lesa humanidad, puedan ser investigados. Pasa el tiempo y ahora la Suprema Corte de Justicia dice que esa ley es inconstitucional. Una vez más, según el canciller Almagro, por ejemplo, el Uruguay queda expuesto entonces ante denuncias posibles de la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ya se expresó en su momento, especialmente en el caso Hellman, reiterando la necesidad de que se removieran todos los obstáculos que pudieran interrumpir la búsqueda de justicia por parte de las víctimas en estos casos. Una vez más el pueblo vuelve a expresarse de manera pacífica, de manera menos pacífica. Una vez más, por supuesto, el tablero de ajedrez que es la política empieza a mover sus figuras de forma que no hace otra cosa más que confundir a veces a los ciudadanos. Es un momento ideal para eso. Se expresa el gobierno, la discrepancia entre el mismo gobierno, la discrepancia del oficialismo y los opositores. ¿Dónde queremos ir? Previo a esto, además, la Suprema Corte retira de la sede penal y la pasa a lo civil a una jueza que fue la primera gran sacudida para todos, una jueza vinculada a justamente procesamientos bien sonados de la dictadura. ¿A dónde queremos ir? ¿A quién queremos respetar? ¿Quién es la autoridad? ¿Es la Suprema Corte de Justicia? ¿Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es el soberano? ¿El pueblo? ¿Nosotros? No sé, lo planteo de esta manera, para hacer un debate lo más abierto posible, lo menos político partidario posible, y les propongo entonces repasar o introducirnos en el tema repasando algunos archivos de lo que fueron los últimos acontecimientos de estos días. Director. Terminaba hace aproximadamente unos 40 minutos la convocatoria que, bajo la consigna del silencio, se movilizaron aquí en Plaza de Cagancha distintas organizaciones sociales y juntamente con el Frente Amplio, por cierto, para en alguna medida rechazar y repudiar esta reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. Ya saben ustedes que esta consigna de convocatoria fue bajo el más estricto silencio. Solamente se escucharon nutridos aplausos y posteriormente se culminó esta convocatoria con la emisión del himno nacional, que por cierto fue cantado por todos los aquí presentes. Ya que hablamos de presencia, bueno, es difícil estimar la concurrencia. Algunas personas dicen entre 4 y 5.000 personas, quizás ese es el número exacto, pero de todas maneras lo importante es que la convocatoria fue muy nutrida y sobre todo dando respuesta por parte del Frente Amplio, no solamente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, sino además fustigando duramente un reciente comunicado emitido por los expresidentes Sanguinetti, Valle y Lacalle, donde decían que esta convocatoria era inconstitucional. Seguramente en los próximos minutos abundaremos en detalle de todo esto. La actividad aquí con respecto a esta movilización sigue, pero ahora en las instalaciones del velódromo municipal, donde habrá allí también otra convocatoria, también para rechazar esta reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia. Se llega a cuestionar si esta expresión del pueblo pacífica
llamada la Marcha del Silencio, es inconstitucional. Ahora, por otro lado, hay otra versión de la forma que reacciona la gente, el pueblo, nosotros, frente al fallo de la Suprema Corte. Y es lo que ocurrió con la ocupación de la Suprema Corte de Justicia. A ver. Los manifestantes entraron al edificio de la Suprema Corte cantando en apoyo a la jueza Mota y criticando a la Suprema Corte de Justicia. La policía intervino para desalojar el edificio para que la ceremonia de asunción de los nuevos jueces pudiera realizarse. Hubo momentos de tensión con la policía. El dirigente del PIT-CNT, Edgardo Bollenard, pidió tranquilidad y que abandonen el local. Que este acto termine con una expresión más de la capacidad de represión que tiene el Estado y que mañana, en definitiva, en todos los medios lo que surja es que nosotros vinimos acá a violentar o no violentar. Vinimos a hacer un acto público, un acto ciudadano y a reconocer que se está realizando una ejecución sumaria contra una ciudadana que ha tenido la dignidad de defender su puesto de trabajo como profesional, como lo ha hecho, con dignidad, con altura y aplicando la justicia de acuerdo a los derechos humanos. Vinimos para eso y nos retiramos de la forma que nos retiramos. Maniobrando como siempre. Perdón. También asusta. Eso también asusta. Quiero anunciarles quiénes van a ser nuestros invitados de hoy. Por un lado, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, el señor Raúl Oxandabarat. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente su presencia hoy es clave para ir quitando o sacando de lado cosas que no son ciertas, desinformación y tratar de llegar a algo más de luz para todos los que de alguna manera estamos atentos a lo que pasa en nuestro país. Y por otro lado, el ex juez integrante de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Federico Álvarez Petraglia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. A manera de información para ustedes que están aquí y que nos están siguiendo, no sé cuán íntimos amigos puedan ser hoy, el señor Petraglia renunció a la Suprema Corte de Justicia. No integraba la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Era un simple juez letrado penal en Montevideo. Que renuncia... Ahí está, a la carrera judicial. A la carrera judicial. Correcto. El caso... Bien, forma parte de la investigación del caso Curbelo, ¿no? Tamaro, que no lo vamos a traer a colación, no tiene nada que ver con el tema de hoy. Pero sí me quedo con una frase que usted dice a la hora de renunciar, y es porque sintió que los jueces no confiaban en usted. Entonces, claro, si un juez tiene esa sensación del Poder Judicial, imagínense qué sensación podemos tener los ciudadanos cuando asistimos a un Poder Judicial que da un fallo que es cuestionado por el gobierno y que tiene además repercusiones en la sociedad tan dispares y disímiles. Estamos muy como perdidos. Yo quisiera que en el día de hoy los panelistas... Faúndez, sos clave hoy, gracias por acompañarnos, te extrañábamos. Gracias por la invitación. No, por favor. Y los invitados nos ayuden a ir dilucidando algunos de estos temas. Pero vamos a seguir repasando los hechos. Ahora vamos con una información sobre lo que opina el juez Rolando Bomero a propósito de estos hechos, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. La Corte normalmente realiza este tipo de traslados que no son de mérito porque históricamente la materia civil es la de mayor jerarquía dentro del departamento de Montevideo y en el resto del país. De modo que se ha entendido, la Corte entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en penal y es bueno que desempeñe otra materia dentro de su carrera. La jueza Mariana Mota ha tenido sonados casos en sus manos. Por un lado, ha defendido la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, contrariamente a lo que ha sostenido la Corte. Además, tenía también la búsqueda del avión Der Klaas, donde mantuvo diferencias con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, según Rui Valpino, la exposición mediática no tuvo incidencia en el traslado.
la doctora Mota tuvo algún sumario, alguno que terminó ya sin responsabilidad para ella, así que esto no se trata de la exposición. Bueno, hubo un error de tape. En realidad el que acaba de salir ahora es el del presidente de la Suprema Corte de Justicia refiriéndose al caso Mota. A propósito, Oxana Barat, ¿por qué no se puede dar explicación o por qué cuesta tanto enterarnos de cuál fue la verdadera causa del traslado de la jueza Mota? Si me permiten, antes que nada, rectificar algo que acaba de decir el señor presidente, que además en sucesivas y posteriores entrevistas efectivamente rectifica, y es que la doctora Mariana Mota, antes juez letrado en lo penal del séptimo turno, hoy juez letrado en materia civil, no tiene ningún sumario ni lo tuvo en trámite, sino lo que tiene en trámite aún es una investigación administrativa. Sé que probablemente para el público en general la diferencia puede ser muy sutil, de todos modos para nosotros en la interna del funcionamiento del Poder Judicial es importante. El sumario o proceso disciplinario puede desembocar en definitiva en una sanción. El procedimiento administrativo o la investigación previa que se hace a la posibilidad de un sumario, en realidad es para determinar si corresponde o no realizar el sumario. Bueno. Lo que tuvo la doctora Mota en realidad fueron procedimientos administrativos, investigaciones, menos fundamento, como lo dice el presidente, fueron archivadas, menos una que todavía permanece en trámite. ¿Pero tiene eso que ver con la razón del traslado? Tiene que ver porque una de las primeras cosas que explicó la Suprema Corte de Justicia fue que este traslado del ámbito penal al ámbito civil no es bajo ningún concepto una sanción, por dos razones básicas. La primera, por lo que acabo de decir, porque para que haya una sanción tiene que haber un sumario previo donde la persona además tiene el derecho a plantear su propia posición, es decir, a defenderse dentro de ese procedimiento. Bien. Y la segunda, porque en realidad el juez letrado en lo penal y el juez letrado en lo civil están, desde el punto de vista de la carrera de la magistratura, en el mismo nivel. Y por eso nosotros podemos decir que es un traslado horizontal. No se toca en absoluto la carrera de la jueza y no se toca tampoco el tema del salario, ¿verdad? El ingreso que tiene la jueza por ese trabajo. Pero, a ver, usted puede llegar a entender que desde el otro lado, que el argumento sea que este traslado tenga que ver con el aprendizaje del juez en todos los escenarios, justo en este momento, justo en casos vinculados a los procesados por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de la dictadura, justo días previos a que después venga el fallo de la Corte, usted entenderá que levante sus sospechas, suspicacia cuando menos, ¿verdad? Más que claro, y quiero agregar una cosa más. Ustedes saben que en Montevideo hay 21 jueces penales, muchos de los cuales tienen causas e investigaciones de derechos humanos. Por lo tanto, primera cosa, esta no es la única jueza que tiene causas relativas a investigaciones de violación de derechos humanos durante el periodo de facto. Y la segunda cosa que me acaban de corregir aquí con mucha razón, es que no se ha tocado la carrera de la jueza. En realidad lo que quise decir es que no se ha perjudicado la carrera de la jueza, sino incluso podemos decir lo contrario. Y esto en razón a ciertas exigencias que tiene tanto un ámbito como el otro. En general, el ámbito penal es un ámbito donde se requiere del juez seriedad, dedicación, se requiere un aplomo muy especial para enfrentar todo lo que... No quiero decir, no digo que no lo tenga, quiero decirles cuál es la diferencia entre la carrera en el ámbito penal y civil. En términos generales, se requiere cierto aplomo para enfrentar las situaciones que en definitiva un juez penal tiene que conocer para poder resolver. Y en el ámbito civil... ¿Pero estaría de acuerdo con la opinión de Sanguinetti que estaba perdiendo parcialidad, entonces? Tampoco, no lo ha dicho la Corte y no tengo por qué decirlo. Y decía que en el ámbito civil lo que en realidad se requiere es una preparación técnica muy afinada. En general el ámbito civil es muy amplio en lo que tiene que ver con el conocimiento y la demanda de información que necesita el juez para resolver y por lo tanto se requiere del juez mucho trabajo en lo que tiene que ver con dedicación a estudio, conocimiento técnico, etc. Por eso en general también se considera en la carrera de la magistratura que la puerta de entrada para el escalón siguiente de la carrera, que es el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, en general es la justicia civil y no la justicia penal. Bien, al panel le pregunto, ¿les rinde esta respuesta? No, definitivamente no. Él no lo va a decir, es un funcionario de la Corte, pero claramente lo que sucede es que efectivamente la Corte, por algunos elementos de crítica a la jueza, que no los hace público, porque este es el modelo de este país, donde la Corte hace este tipo de movimientos y no transparenta las cosas, no terminamos de saber exactamente cómo es que son las cosas, pero claramente
yo que estoy en desacuerdo con el ejercicio funcional de la jueza Mota, porque creo que efectivamente sí perdió parcialidad en participación de actos políticos, inclusive en lo que podría llegar a ser algunas acordadas de la ley de judicatura, ella maneja inclusive principios jurídicos que son para mí de naturaleza inverosímil, no voy a ahondar en eso ahora, pero estoy lejos de entender que algunos principios en materia penal, los que ella entiende que el imputado poco menos que se tiene que poner la soga, no es para adentrarnos en eso ahora, pero claramente la Corte hace este tipo de movimiento primero porque además es secuencial. Pero entonces... Déjame que te diga, sí. no te la hago larga, es secuencial, primero la corre y después viene esto de la inconstitucionalidad. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que son dos movimientos por separado que no tienen concatenación. Tienen concatenación, la Corte no lo dice expresamente, él no lo va a decir, está bien que no lo diga. Bien. La Corte estaba totalmente indispuesta con la jueza. Pregunto. Y la traslada, y es mentira. Sí, pero no me está contestando si estuvo bien o estuvo mal. Yo creo que la Corte, lo que pasa es que la Corte, estas son las cosas del Uruguay. En vez de decir, déjame terminar, en vez de decir de frente, mire, discrepo con esta jueza. Lo que está haciendo no me gusta, me parece que los procedimientos son equivocados, irle de frente a la mujer y explicarle, no lo hace. Entonces hace esta cosa civilina de que la corre para el área letrada civil y la deja como que poco menos que es la Virgen de Calcuta. No es cierto. ¿Coincidís? En algunas cosas de lo que dijo sí, en otros no. Yo, como no soy absolutamente, soy neófita en el tema legislativo e indamais, voy a simplemente opinar como ciudadana. Por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Los que expresaron albricias, contento, felicitaciones y aplausos fueron el Centro Militar, Gavazo, que ya lo hemos nombrado tristemente célebre torturador de este país, y bueno, y ahora aparecen una declaración de presidente sobre este tema de inconstitucionalidad ¿Tú crees que los proscribimos? Que me parece, me parece que... Bueno, Sanguinetti fue uno de los que dijo que en este país no había desaparecidos. Lo recuerdo perfectamente y ahora están apareciendo los huesos de los enterrados. Así que no hablemos del tema, porque tendría que callarse la boca, por lo menos. ¿Ah? Fue uno de los que dijo que en este país no hubo desaparecidos. ¿Lo querés proscribir a todos? No, y segundo, es verdad que acá hubo dos plebiscitos sobre el tema... O sea, hay gente que tiene más autoridad. De uno, señoras, de uno, por favor. Déjame hablar. Yo hice la campaña del voto verde, así que con propiedad digo, las presiones y las censuras para sacar el último video que era solamente Sara Méndez diciendo, por favor, este domingo me ayudarían a encontrar a mi hijo. Es lo único que decía ese spot. Sin embargo, como ese plebiscito se hizo en el marco del miedo, el miedo a perder la jubilación, el miedo a que vuelvan los militares, el miedo sobre todo, te diría que ese primer plebiscito que era en caliente, déjame terminar de hablar, no hables encima mío, porque eso no permite que Vamos yo exprese a escucharnos mi de a opinión. uno, por favor. No hables encima mío. No hables encima mío. Estoy diciendo, de los dos plebiscitos, hay uno que yo diría que prácticamente lo descarto porque fue hecho en base al miedo, en base a la censura y me consta, no me lo contó nadie, lo viví yo, ¿está? Lo viví yo. Segundo, el segundo plebiscito ya no era sobrecaliente, habían pasado como 30 años y mucha gente, efectivamente, coincidió con Victoria, no quería oír hablar más de este tema. Ahora, como hay gente, este es un tema no laudado para los que perdieron madres, hijos, esposos, etcétera, esa gente no lo siente como laudado. Si vos me decís que porque dejás pasar, es como recién ahora me decía Marcelo de lo del Holocausto, lo de la República Española, Selva, no convoquemos al pueblo para dirimir instancias en donde la gente va a seguir insistiendo. A Petraglia lo escuché hoy justamente en Telemundo decir que para usted esta Suprema Corte era la más retrógrada de América Latina, ¿puede ser? Bueno, sí, en cuanto a la sentencia que nos convoca, en este momento, digamos, la Suprema Corte de Justicia Uruguaya es la única corte que tengo yo, por lo menos con conocimiento, que ha sostenido, digamos, que los crímenes cometidos durante la dictadura militar no son de lesa humanidad y no son perseguibles. Tenemos varios ejemplos a nivel latinoamericano en sentido contrario, ¿no verdad? Creo que es la primera en nuestra corte e incluso más. Tengo algún abogado argentino conocido que tiene la difícil tarea de defender a algún militar represor, genocida en Argentina, que utiliza inclusive jurisprudencia uruguaya para defenderlos en Argentina, cosa insólita y que a mí me da una vergüenza terrible. Pero aparte de eso, le quería agregar una cosa, en cuanto al tema de la carrera judicial y si
fue sanción o no fue sanción el traslado de la doctora Mota de una materia a otra. Se lo dice un ex juez, digamos, ¿no? Nosotros, los jueces, no veíamos como los traslados horizontales como traslados horizontales. Eso es una... Con la disculpa del caso, digamos, no lo vivíamos así y no era así. Era una forma encubierta en la cual, digamos, se nos sancionaba, entre comillas, a los que habíamos cometido algún error o a los que habían cometido algún error, en vez de hacerle un sumario, porque tal vez que no había elementos para eso, porque se molestó a alguien o porque pasó algo, digamos, se los corría simplemente a una materia, a la civil, a la laboral, a familia te enterraban, digamos, en laboral era un entierro casi de lujo, y civil y penal más o menos, digamos, pero esos traslados horizontales conllevan, por lo general, una sanción y por lo general, a veces un premio, pero en estos casos claramente una sanción encubierta. Bien, y volviendo a lo que queremos, ¿no?, como sociedad, y a quién queremos respetar. Faúndez, te pregunto, ¿cuán independiente es el Poder Judicial hoy para ti? Yo sé que se lo estoy preguntando a un abogado. Yo no tengo problema porque además lo he escrito, tal vez no es muy público, y lo digo, no tengo ningún problema. Yo creo que, no estoy hablando de los hombres, y no es por pedir permiso para hablar, pero sí la institución, mientras que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tengan cualquier tipo de incidencia sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte y de los ministros de los tribunales, la injerencia es importante. Porque, capaz que la gente no lo sabe, cuanto más arriba se está en la carrera judicial, más anuencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tenés que tener. Es todo lo contrario, o sea, cuanto más creces profesionalmente, más dependés del poder político. Para ser juez letrado no necesitas la venia del Parlamento, necesitas unos requisitos y que te designen y tener algo adentro de la cabeza. ¿Y cómo se explica entonces que en un gobierno... Perdón y termino. Para ser ministro de tribunal ya necesitas la venia del legislativo. Y para ser ministro de la Suprema Corte, además de la venia, necesitas determinada cantidad de legisladores, corregime, pero además ahora creo que hay un criterio, no solo de antigüedad, sino también como que de los tres partidos estén de acuerdo en que determinado candidato acceda. O sea, y esto es de último momento, o sea, de esta última legislatura. ¿Y cómo encaja entonces, o cómo se puede explicar, que en un gobierno de izquierda, que viene avanzando no solo en discursos, sino también en hechos, pensando nomás en la creación del Instituto de los Derechos Humanos, ¿no?, en un discurso determinado y en un camino determinado, la Suprema Corte pareciera, porque eso es lo que queremos tratar de entender, está dando pasos para atrás? Voy a ayudarlo a Faúndez un segundo y sigue él. Es la misma Corte que declara inconstitucional la ley de caducidad. No te asustes. Es el mismo redactor. Es el mismo redactor. El doctor Chediak es el mismo que declara inconstitucional en el 2009 y ahora hace esta lectura que yo creo que es simétrica, lógica y racional. Si querés lo abordamos. Pero si eso habla bien de la Suprema Corte en términos de independencia jurídica técnica. En eso, en la cabeza de la Suprema Corte, yo no creo que haya un nivel de presión del poder político. Al contrario, creo que los tipos dan demostraciones de mucha autonomía. Son dos cosas diferentes. Si la pregunta es, ¿hay relación entre el Poder Judicial y los demás poderes? Sí, porque cuando te eligen inciden. Después, ya electos, ¿responden a mandatos políticos? No, yo creo que no. Capaz que alguno tiene su preferencia o su corazón. Voy a usar esa gran distinción que acabas de hacer vos sobre la diferencia entre, una vez electos, si sufren o padecen o quedan sujetos a presiones políticas, para que ustedes respondan. Desde ese lugar estamos haciendo la pregunta de hoy. Karen, buenas tardes para vos. Buenas tardes. ¿Realmente independiente el Poder Judicial? SMS al 1212 para iniciar ya la votación. Boca 1 si crees que sí, Boca 2 si no lo es para vos. También ya podés enviarnos tus comentarios y opiniones al mail estabocasmia@tele12.com y también tenés para expresarte en las redes sociales @estabocasmia12 de Twitter y estabocasmia12 la página de Facebook. Sí, dale. El pensamiento de Juan, ¿es tan terrible pedirle un informe sobre una decisión tan importante como remover a una jueza especialista en derechos humanos? No debería.
¿Es tan terrible? ¿Es tan terrible que la gente que dice este mismo Poder Judicial que votó la ley de caducidad hoy remueve a esta persona? ¿Por qué? ¿Queremos saberlo? Una cosita. ¿Es tan terrible manifestar para saber? ¿Sabés lo que es terrible? ¿Sabés lo que es terrible? Hay que poner muchas cosas arriba de la mesa, pero para mí es muy terrible. A ver, la Suprema Corte de Justicia, por ponerlo, para que la gente entienda, no tiene mucha cintura para salir. A ver si me explico. No es un organismo que salga o que esté preparado para salir a dar explicaciones, porque toma decisiones de último nivel. No sé si me explico. Entonces no puede salir a explicar por qué traslada a cada juez. No puede por estructura propia. Por estructura propia. Yo creo que este momento, que se le ha llamado el momento Mota, o de la inconstitucionalidad, o lo que quieras, o este momento que estamos pasando... De crisis institucional, ¿no? Si se quiere también como gran alerta. De crisis institucional, no sé. Yo creo que da para plantear la reforma del Poder Judicial total. Yo creo que hay que reformar al Poder Judicial, porque yo creo que el Poder Judicial está en crisis, pero no solo por la Suprema Corte, porque está pasando en los juzgados. Por lo que está pasando en los juzgados. Porque vos decías bien hoy que a vos no te gustaba, lo voy a resumir así, Turco, a vos no te gustaba Mota, estoy seguro que era porque en un momento ella dijo que en determinados casos la inversión de la carga de la prueba... Exactamente, la inversión de la carga de la prueba. Estoy de acuerdo. Es un principio sagrado. Pero mirá que hoy vas con alguien que cometió un accidente o algún delito y la carga de la prueba la tiene inversa. La tiene inversa, ya lo sé. Porque te dicen, ¿usted qué tiene para decir de esto? Sí, la presunción punitiva del Estado. Es que yo no fui. Está bien, pero Juan, acordate, no la quiero pudrir, pero decime esto. Cuando Mota se presenta a un acto político en donde claramente rompe la imparcialidad, porque si algo, déjame hablar, Selvita, por favor, porque déjame morder una. Por favor. O sea, eso es un disparate. O sea, eso es un disparate. Vamos a escuchar lo que opinan ciudadanos, gente común como nosotros del otro lado. A ver, por favor, director. Es una vergüenza que pasen estas cosas y que pasen en una democracia, y cuando la ley de caducidad se terminó, yo creo que hay presiones, que hay intereses y que acá todavía hay impunidad. La interpretación para ti, para los que están acá, no es otra que por peso de parte de los militares. No sé, yo pienso que también hay otros poderes, que no solo los militares. Los militares no pueden tener tanto peso si no estamos en una dictadura militar. Lo único que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es poner palo a la rueda cuando las investigaciones comienzan a avanzar sobre el tema de derechos humanos. Acá se está trancando todo. Se saca la jueza que ha hecho las investigaciones más serias, que ha avanzado en el tema de derechos humanos. La única jueza que ha aplicado, una de las pocas que ha aplicado lo que es la normativa de derechos humanos a nivel internacional, la jueza Mota, como lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Almagro. Los únicos que van a estar contentos en este momento van a ser asesinos y torturadores. Suprema Corte de Injusticia. Esto es terrible lo que ha ocurrido. Es un mini golpe de Estado dentro del terreno de la jurisprudencia, oponiéndose a la necesidad imperiosa de justicia que tiene este país. Es vergonzoso lo que ha pasado. Yo no considero a esto justicia. Yo considero que esto viene precedido de una campaña de hostigamiento por parte de los terroristas de Estado, por parte de quienes hoy están festejando la remoción de la jueza Mariana Mota. Dirigentes políticos blancos y colorados han participado también de la campaña contra la jueza Mota. Bueno, han creado una situación general tratando de generar una situación en la cual desembocar en esta situación que es absolutamente injustificada, incomprensible y que es negativa para la justicia uruguaya. Las razones que hayan sido, yo creo que deben ser manifestadas al pueblo, a la gente, a los que votamos, a los legisladores, que después votan las veñas para la Suprema Corte de Justicia. Y alguna explicación tiene que haber, y si es que tenía mucho protagonismo, bueno, lo siento, quien hace tiene protagonismo. El que no tiene protagonismo es el que no hace nada. Por lo tanto, dentro de las cosas que se manifestaron fue esa, que tenía mucho protagonismo y se lo merece. Mariana Mota ya entró en la historia de este país y hay mucha gente que no va a entrar nunca. Bueno, ciudadanos comunes y no tanta, ¿no?
escuchábamos a un Biglietti decir la Suprema Corte de injusticia, mini golpe de Estado, otras frases por ahí que hablan de estamos en una dictadura militar, palos en la rueda, la búsqueda de la verdad. ¿A qué le suena esto? A una herida que no cierra. A ver, es bien sencillo. Si cada herida es diferente, ¿no? Cada herida, cualquier cosita una herida. O sea, ¿tú qué haces con una herida? O sos indiferente y se va agrandando, te puede gangrenar, te puede costar la muerte, o la admitís, la curás, ves qué singularidad tiene esa herida, porque es tuya, y entonces después cicatriza. Siempre va a doler, siempre va a ser un recordatorio, y para eso son las cicatrices. Pero a partir de ahí, la vida sigue. Es más, se cura. La persona puede seguir. Ahora, la ignorancia... En un proceso de duelo por cualquier dolor bien realizado. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se realizó bien este proceso? En una entrevista a Miranda, una entrevista muy personal hace muchos años, yo le preguntaba, a mí me interesó siempre mucho la influencia, sociológicamente, la influencia de la dictadura en la vida privada, en los afectos, en los vínculos. Entonces yo decía, tu madre, ¿no? Tu madre, mujer, a Miranda le pregunté, ¿no? ¿Qué se considera? Vos pensá en eso. Un día tu marido desaparece. Vamos a decir algo bien común. ¿Tú qué sos? ¿Viuda? ¿Soltera? ¿Divorciada? ¿Podés reiniciar tu vida? Hace 40 años que Luisa Cuesta, 40 años, que para los chicos de repente 40 años es un disparate. No es nada. Que Luisa Cuesta busca a su hijo. Y quiero decir esto, para mí. Para mí no es independiente. No lo fue. Y no solamente no fue independiente cuando recién salimos de la dictadura, fue absolutamente dejado de lado el Poder Judicial, porque si no hubiera sido así, lo primero que se hace, estando en democracia, es aplicar la Constitución, que es la defensa de la vida. Y la vida no prescribe, y la amenaza de la vida no prescribe. Por eso Mariana Mota, con 60 casos y una preparación especial en derechos humanos, por eso estamos hablando de derechos humanos, porque los miles de hombres, mujeres y niños y vidas no son uruguayos, son primero vidas. Entonces, el derecho humano se consagra a nivel genérico. Yo quiero decir otra cosa. Es muy importante en este momento, es muy importante no calificar, no confrontar, pensar, porque este es un tema delicadísimo. Y para mí deberíamos tomar ejemplo de los familiares, amigos y víctimas de todos que se han mantenido con una conducta, ¿verdad? Pensemos si cada uno de nosotros nos hubieran robado un afecto y no nos dejaran hacer el duelo. Y otra cosa, ¿por qué digo que es una herida abierta? Porque van a ir apareciendo huesos y cosas, y cada vez esta herida va a ser más grande, así que eso es lo que yo pienso. ¿Qué pasa con justamente el camino que se está recorriendo en nombre de los derechos humanos en nuestro país? La dejamos planteada para cuando regresemos inmediatamente después de esta pausa. Incluso estaría bueno, director, comenzar con el informe de la alerta que plantea el Instituto de Derechos Humanos. Pausa y volvemos.